Muchas gracias por atender nuestra comunicación, especialmente muchas gracias a los organizadores del Congreso Nodos por hacerlo posible. Nuestra comunicación se titula Medios sociales y publicity, transmedialidad e hibridación en la marca persona de María S. y es el fruto de una investigación conjunta desarrollada por las doctoras Nuria Sánchez Gey Valenzuela de la Universidad Pablo Olavide, Gloria Jiménez Marín de la Universidad de Sevilla y yo misma, Isabel Palomo, de la Universidad de Sevilla. María S. es una ilustradora contemporánea de origen andaluz y tanto la notoriedad de su marca persona, especialmente en medios sociales, como la de su propia obra gráfica, está en proceso de crecimiento. Los objetivos de la investigación son tres. Por un lado, describir cuál es esa estrategia transmedia y de creación de mensaje híbrido que se observan en su marca persona. Por otra parte, comparar si este tipo de comportamiento es el mismo que desarrollan otras marcas personas de ilustradoras con las que observamos rasgos de similitud al comparar la figura de María S. Y finalmente, identificar qué aspectos concretos van a ser los que favorecen tanto su ascenso de notoriedad y sobre todo la capacidad para generar publicity, es decir, presencia no pagada en medios con muchísima frecuencia, como observamos que sucede. Para comenzar a tratar el tema, hacemos primero una revisión de la literatura científica publicada, lo que nos permite definir claramente los conceptos que vamos a utilizar. El primero de ellos sería el de concepto de marca persona. Es un término acuñado por Peters y que se centra, dicho en palabras muy sencillas, en tratar una persona de la misma forma en la que tratamos cualquier otro tipo de producto para desarrollar un proceso de branding. Otro concepto necesario a la hora de abordar el tema de cómo funciona la estrategia de comunicación en María S. es la transmedialidad. Consiste en transmitir un mensaje a través de diferentes canales y sobre todo que estos canales entre sí se conecten. Siguiendo con esta idea de entretejer, abordamos el concepto de la hibridación, que en definitiva significa una hibridación, una mezcla, un proceso de tejido en el que cada una de esas hebras forman parte de diferentes tipos de discursos, diferentes tipos de textos, diferentes tipos de intencionalidades, donde es muy difícil identificar qué parte tiene una intención meramente publicitaria o meramente informativa porque procede del periodismo. La transmedialidad y la hibridación encuentran grandes aliados dentro de los medios digitales. Estos medios digitales que cuando irrumpen en escena cambian absolutamente el escenario mediático, incluso introducen cambios que afectan a la propia organización de la industria. Uno de los más significativos, por ejemplo, es que disminuye la economía de acceso a determinados medios, porque en la mayoría de casos las opciones para realizar comunicación a través de medios digitales son absolutamente más económicas que en los medios convencionales, lo que abre evidentemente partida, ¿no? Da juego a que puedan entrar otro tipo de anunciantes con un presupuesto muy inferior. Además, también hay cambios respecto a quién está al otro lado. El consumidor de medios digitales suele ser un consumidor con capacidad crítica, con capacidad sobre todo de réplica. Por tanto, no solo consume información, sino que la produce. No solo es receptor de la información, sino que se vuelve a convertir en el emisor. Este proceso, evidentemente, cambia las reglas del juego y produce un escenario comunicativo absolutamente distinto. En este contexto que generan los medios sociales, el feminismo encuentra un extraordinario canal, no solo con fines educativos o didácticos o para transmitir su información, ¿no? También para denunciar machismos e micromachismos y sobre todo para movilizar, para poder pasar a la acción. Considerando que vamos a abordar el feminismo desde el punto de vista de María S., nos parecía fundamental contar con su propia definición de este concepto. María pone el énfasis no solo en que el feminismo es una lucha político y social por alcanzar la igualdad de la mujer, sino sobre todo porque cuestionemos el sistema que ha establecido unas distinciones de género que son precisamente sobre las que se ha fundamentado la opresión sobre la mujer. Además, ella insiste o pone el foco en la necesidad de hacer este proceso de cambio
de una forma inclusiva en la que no se deje atrás a nadie y de una forma transversal en la que no se descarte ninguno de los temas que envuelven el contexto social que todos vivimos. Proponemos una triangulación metodológica en la que comenzamos construyendo un marco del que ya hemos visto parte, pero en el que además no solo trabajamos la revisión literaria, sino también abordamos una búsqueda documental tanto de la obra gráfica como de la comunicación desarrollada por otras ilustradoras, además de por María Gese. En un segundo paso, realizamos un análisis de contenido de las publicaciones del perfil de Instagram de María Gese durante el primer semestre de 2021, con un corpus total de 73 publicaciones. Y en tercer lugar, hemos tenido la suerte de poder contar con una entrevista personal desarrollada con María y en la que ella misma pues, ha opinado sobre los aspectos fundamentales de la investigación que estamos realizando. Los resultados de la investigación revelan que la comunicación que recibimos de María Gese nos llega a través de diferentes medios y canales, a través de radio, en entrevistas relacionadas con su profesión, como igual sucede en televisión, también a través de eventos en los que la ilustradora participa y que suelen ir acompañados de la generación de noticias publicadas posteriores en medios, en lo que conocemos como publicity, y sobre todo en el medio digital tiene un extraordinario desarrollo. Cuando hablamos en el medio digital conviene destacar que no nos referimos solo a la comunicación que ella misma como emisora genera en redes sociales. También tratamos de la comunicación que otros emisores generan incorporando la marca María Gese como complemento a su propia marca o como tema informativo de sus comunicaciones. Entre los numerosos ejemplos citamos el caso de la entrevista concedida dentro de los ciclos habituales en Espacio Telefónica en Madrid y que posteriormente pues, se emiten a través del canal YouTube de Telefónica. Y también el caso de Advertisement, de la marca de bebidas alcohólicas Martini, en el que realizaron una película publicitaria dentro de la cual participa María Gese y se le realiza una entrevista con una ilustración, mientras que el bartender se inspira en la ilustración de María Gese para darle un toque particular al diseño del sabor del vermut. Centrándonos en los resultados del análisis de contenido, queda claramente subrayada la idea de que la figura femenina es el elemento clave de la obra de María Gese. Es la que aparece en el 88% de las publicaciones. Asimismo, estas publicaciones son predominantemente de su obra ya acabada o de obra en curso. Cuando muestra su obra en curso lo muestra a través de vídeo. La obra acabada la suele mostrar a través de imagen fija. Otro aspecto singular es la inclusión de otras marcas en sus publicaciones. En la mayoría de los casos, estas marcas que incluye son marcas con las que María colabora. En las otras ocasiones son marcas que directamente han sido citadas sin que se conozca una colaboración previa o en un mismo proyecto por parte de la ilustradora y la marca. En el primer caso podríamos citar el tema o la campaña de las cartas del tarot de Netflix. Son unas cartas diseñadas por María Gese en las que muestra diferentes personajes de series de Netflix y que continuamente ella recalca el nombre de marca tanto Netflix como de la serie en cuestión. No conocemos una vinculación directa comercial o profesional con la marca Plátano Melón, que es una marca de juguetería erótica, pero sí es cierto que ella la cita en sus publicaciones e incluso cuenta como prescriptora el uso de sus productos y lo recomienda. El tema del feminismo es claramente el valor social más presente en la comunicación social de María Gese. Lo encontramos de forma explícita en el 42% de las publicaciones analizadas y en ellas se destacan temas como la importancia de la autoestima de la mujer, la diversidad de modelos de mujer, la sexualidad desde un punto de vista tanto de salud como de disfrute, la lucha contra el machismo y los micromachismos, la lucha también contra los roles de género preconcebidos y sobre todo el aspecto más predominante es una defensa transversal de la sororidad en todas sus comunicaciones. Es un elemento que claramente
es el que marca la línea editorial de sus trabajos. Observamos estos aspectos en diferentes publicaciones, por ejemplo, en la forma en la que trata a la figura de Marilyn luchando contra los estereotipos, la manera en la que homenajea a mujeres que han sido personajes históricos por su lucha contra el sistema y en un mundo de hombres, como por ejemplo Emilia Pardo Bazán, como muestra con naturalidad y una mirada absolutamente desprejuiciada el disfrute y la sexualidad femenina, como normaliza aspectos como la menstruación y, por ejemplo, el caso de la primera científica que analizó, que describió el clítoris como órgano sexual de la mujer y toda la importancia posterior de su obra. Con otros enfoques diferentes y que dan personalidad a sus obras propias, observamos que otras ilustradoras contemporáneas trabajan una línea de comunicación bastante similar a la de María S. Como decíamos, evidentemente con otros enfoques, porque en algunos casos esa defensa del feminismo se realiza a través del humor o a través de la crítica más agresiva o con un tipo de imagen desgarrada frente a la candidez o la belleza o la tranquilidad que transmite la gráfica de María Gese. Finalmente, centrándonos en las palabras de María Gese concedidas en entrevista para la investigación, destacamos la idea de que ella considera que el feminismo es algo transversal que se manifiesta en su vida y en la medida en la que se manifiesta en su vida, en la mayoría de casos termina manifestándose en su obra, en algunos casos de una forma intencionada, pero en otros casos sencillamente porque forma parte de ella. Respecto a las redes sociales, María Gese se lamenta por el carácter crítico o el carácter examinador que en muchas ocasiones ejercen los usuarios en la red. Sin embargo, no le resta importancia o no le resta valor a la gran capacidad que le ofrece, no solo para difundir su obra, sino sobre todo para difundir los mensajes que ella entiende que necesita compartir con la sociedad. El análisis de los resultados nos ha permitido abordar los objetivos que nos planteamos para nuestra investigación y nos permiten llegar a 3 conclusiones principales. La primera destaca que existen 3 líneas de contenido que centran la identidad de la marca persona María Gese. No solo se consideran líneas de contenido complementarias, sino lo que es más importante, son coherentes. Hay una coherencia entre la obra gráfica que ella expone, el tipo de persona y tipo de vida cotidiana que ella manifiesta y la defensa de los valores del feminismo y la sororidad. Como segunda conclusión, destacamos que la transmedialidad, la hibridación y la defensa del feminismo son los elementos estratégicos clave que describen el tipo de comunicación de marca que desarrolla María Gese. Finalmente, como tercera conclusión, destacamos la importancia de crear una red de marcas que se apoyan entre sí y que comunican de una forma complementaria y coherente, un poco en la línea de lo que hablamos también en la primera conclusión. Ese tipo de redes de marcas generan una proyección de la comunicación más amplia y dan acceso a comunicaciones que los usuarios valoran como de alta verosimilitud, al llegarle a través de diferentes canales y además en muchos casos son un tipo de comunicación no pagada, lo cual evidentemente amplifica mucho la capacidad comunicativa de las marcas que se promocionan. Para concluir, solo quiero agradecerles su atención y recordarles que estamos a su completa disposición para atender con todo tipo de comentarios o cuestiones relativas a la comunicación que hemos desarrollado, tanto la doctora Nuria Sánchez Hey como la doctora Gloria Jiménez Marín o yo misma Isabel Palomo. Muchísimas gracias, ha sido un placer.